¿Cómo dar un buen show? ¿Cómo desenvolverse en el escenario? ¿Qué hacer antes de subir? ¿Qué tal, queridos pianófilos? Hoy vamos a hablar de la atención del público, cómo captarla y cómo retenerla. Vamos a hablar de matices, vamos a hablar de público, vamos a hablar de repertorio. Y al final vamos a también a hacer unas misceláneas de las cosas que no entraron en ninguna categoría para no dejar nada sin hablar. Así que acompáñame en esta aventura. El primer tema que deberíamos pensar para hacer un buen show es el tema de la atención del público, cómo capturarla, cómo retenerla. Y lo que muchos artistas proponen siempre es arrancar como con todo. Cómo arrancar es clave, en eso coincidimos todos. Igual yo ahí le haría un atenuante, porque también lo que sí estoy de acuerdo es que lo que pase al principio del show es lo que va a definir más o menos el carácter, ¿no? Quiero decir que también podríamos no querer empezar con todo si queremos tener un show de bajo perfil. Por ejemplo, si es un lugar donde la gente está charlando, está cenando y uno va a hacer un poquito como música de fondo, es importante también eso establecerlo desde de movida, porque yo creo que si la gente está charlando y yo arranco tocando con todo, me van a aplaudir. Pero probablemente nos esté invadiendo. Quiero decir, me van a aplaudir, se van a poner contentos conmigo 3 canciones y después se van a dar cuenta que al final medio como que no fueron para eso, como el chiste de Capusotto. Así que yo más bien pensaría que el primer tema y cómo arranca el show tiene que estar estratégicamente pensado para ver qué es lo que queremos lograr en el show. Si queremos arrancar y tener una especie de show centrado en lo que hacemos, o si queremos acompañar de fondo, y ahí es donde elegiría el repertorio, ¿verdad? Así que tenemos un buen comienzo para captar un interés abrupto o el interés que queramos tener, y después el show va a adquirir su ritmo, digamos, con sus subidas, con sus bajadas, con épocas, con partes de más interés y de menos. Y en el final es importante también terminar bien intenso, inclusive más intenso que al principio. O sea que también tenemos que saber administrar, una vez que vamos conociendo nuestro repertorio, cuáles son nuestras posibilidades. Si queremos darlo todo, o dar la impresión que lo damos todo, pero en realidad no lo damos porque tenemos algo más para dar. A veces cuando queremos tener shows buenos y queremos terminar al final con todo, también podemos estudiar de qué manera cuando parece que lo dimos todo, generar un nuevo interés donde vuelva a subir otro poco el interés. Eso lo hacía muy bien René Laván, el hombre de las cartas, ¿no? Donde él agarraba y decía, no puede hacerse más lento. Y cuando creías que lo habías visto todo, él volvía a redoblar la apuesta y volvía a subir el hype ese. Así que tenemos un buen comienzo y un buen final. Son cosas que tenemos que tener preparadas de antemano para que no nos agarren de sorpresa. Y entre medio vamos a tener todos los que son los matices, ¿no? Subidas, bajadas, porque tiene que ser un recorrido psicológico, emotivo. Tenemos que ir a lo largo del show ir generando cambios emocionales en la platea, ¿no? Cambios, novedades. Cuando un sentimiento está ya bien expresado, capaz de entonces cambiar y traer una novedad, refrescar algunos sentimientos. Personalmente yo nunca voy a saco, nunca voy a llevarme el público por delante. Como decían de los indios, ¿no? Que ellos domaban los caballos acariciándolos. Este asunto en el que uno puede pensar que a veces de lo que sucede en un show, hay un líder que es el artista, que es el responsable un poco de dirigir las emociones que van a ir sucediendo. Y como sabemos que hay muchos tipos de líderes, y están los líderes que te convencen para que hagan lo que ellos querés, yo soy más de la idea, en el aspecto artístico, que generalmente no estamos ahí por imposición de nadie, y si alguien puede ser que responda a nuestras consignas, capaz que se logra eso, pero mañana ya no nos venga a ver. Yo creo más en el tipo de liderazgo en el que uno logre que el otro desee estar en el lugar que uno quiere que esté. Desde luego que si también cuando vamos a tocar está bueno ir conociendo ya lo que está pasando en la sala. Si sabemos que hay un cumpleaños, saber que eso está pasando, capaz que saber el nombre del cumpleañero. Si podés saber el nombre de tus fans, mejor. O sea, yo no soy bueno para eso, pero he actuado con artistas que se sabían el nombre de todas las personas que lo seguían. Y si vos vieras lo fuerte que era, lo bien que le hacía al público cuando entraba, y capaz que ya entrando al bar nomás, el artista este lo saludaba por el nombre. Y si venía con la señora, más orgulloso porque el tipo se sentía nombrado con los hijos, por ejemplo, ¿no? Mismo si hay alguna personalidad entre el público, todo eso es bueno saberlo. Si hay colegas, si hay alguna personalidad política o algún
artista importante, todo eso siempre está bueno como saberlo, estar al tanto. Porque ahí también, como decía René Laván, no importa tanto lo que haces, sino cómo lo haces. Yo con respecto al público, siempre antes de tocar, aparte de otear todas las cosas que estoy contando, también suelo mirar quiénes están sentados cerca del piano. Porque si yo armo el piano, está ahí, o hay un instrumento de piano, y la gente va a elegir dónde se sienta, si lejos del piano, cerca, por algo. Y yo eso lo tengo que ir sabiendo, porque es probable que yo voy a trabajar más con la gente que está cerca del piano. A mí me pasó, por ejemplo, en un hotel que yo empecé a trabajar y con piano eléctrico, ¿no? Entonces hicimos algo semanal. A la tercera semana me dijeron, ponete contento, mirá lo que te hicimos. Y me mostraron que habían armado un escenario y a su vez habían hecho el sonido ambiente. Y yo, o sea, la primera semana toqué así, pero igual ya les dije, no funciona, no es bueno. El sonido ambiente hace de que todo el salón sea igual para la música. Y justamente cuando hay un show en vivo, no es la dinámica esa la que es. Porque justamente, si alguien ve un piano y se sienta lejos, es porque capaz que no quiere tener contacto con el músico en vivo. Supónganse, se va con su novia o con su amigo, con su familia a charlar lejos, ¿no? Entonces, si la música es ambiente, me va a tener al lado. Y yo voy a tener que tocar muy bien para él, porque están escuchándome como música de fondo. Pero a su vez, el que se sienta cerca del piano quiere tener una interacción. Capaz que hasta quiera charlar y pedirte canciones. Y cuando uno toca con el público que tiene cerca, primero que me va a escuchar muy, muy bajito, porque va a estar todo bajo para que llegue a todos lados igual. Y segundo, que mucho caso no le voy a poder hacer, porque si yo empiezo a tocar, interrumpir o equivocar, el que esté charlando de lejos y me escucha de fondo va a escuchar una música muy descontinuada. Mientras que si yo uso el sonido centralizado, fuerte en mí, el que está cerca me escucha bien, charla conmigo, nos divertimos, empiezo, juego con las canciones, y el que está lejos me va a escuchar lejos. Puede ser que escuche algo descontinuado, pero también va a sentir la sensación en vivo de que hay un juego allá. Funciona mejor, es más creíble y es más coherente. Imagínense que yo tengo a alguien cerca y le digo, shh, pero ya me escuchan, ¿no? A agarrar y entregarme ya a la gente que está cerca. La gente que se sienta cerca del piano es probable que esté buscando esa interacción. También suelo mirar hombres, mujeres, parece que no, pero es un tema, o sea, que hay que tenerlo recontra en cuenta. Yo soy varón, pero es aplicable si fuera mujer para el caso contrario, digamos, ¿no? De que puede haber una especie de competencia sexual de la que hay que tener cuidado, porque imagínense que si yo estoy tocando y hay un público femenino y yo me quiero hacer el galán, por ejemplo, puede ser que con el tiempo yo sea odiado por los varones, o si esas mujeres tienen esposos que van a decir, oh, la vas a ir a ver a ese, en fin, que al final no puedan venir a verte tanto porque en definitiva es como que genera problemas, queda o mal visto, en fin. A los bares tampoco les gusta mucho que te hagas muy el galán. Si, por ejemplo, yo tengo cerca del piano mujeres y hombres, generalmente yo trato de incluir mucho a los varones, que son, capaz que no, generalmente lo más lindo es cuando no, pero pueden ser hombres celosos que si yo los incluyo, van a poder calmar también el ánimo de ese grupo. Si no, imagínense de que, por ejemplo, que un hombre celoso del músico que está tocando, no solamente va a jugarte en contra, sino que va a poner también a las mujeres de esa mesa en mala predisposición, porque saben que si no hay un problema. También voy mirando si hay jóvenes y mayores, porque justamente si yo, digamos, tengo gente mayor, la gente mayor viene de generaciones donde está más familiarizada con los instrumentos como el piano, entonces hay mucho repertorio para ellos. Pero si la gente joven se sienta cerca del piano, yo ya sé que por estar cerca del piano voy a tener que trabajar para ellos. Entonces yo generalmente capaz que ahí ataque con algunas músicas más rítmicas, capaz que con blues, digamos, algo que sea pianístico, porque lo mío es el piano. Pero bueno, que pueda captar más a ese público joven. O si conozco mucho su folclore, por ejemplo, si yo toco en Argentina, con argentinos, saber que el rock nacional también siempre sienta bien. En fin. Y sobre todo, arrancar con temas que suenen bien, porque yo podría tocar un tema de pop que no suene bien en el piano. Si ya estamos metidos en la noche, o si alguien me lo pide. Si alguien me pide un tema de Queen que no suena bien en el piano, no sé, otro muerto del polvo, pero yo le hago una versión más o menos. Sí, ya va. Vamos a olvidar esto. Vamos a hacer de cuenta que no ha ocurrido. Suscríbete, pegale una patada voladora al botón de suscripción, apoyame en Patreon, comprame el libro El oficio de la música y vas a ver que te vas a matar laburando.
un tema como Otro muerde el polvo, que podría llegar a sonar más o menos mal porque no es muy pianístico, pero tengo al público que me lo está pidiendo, puede ser muy divertido que lo toque más o menos mal. Pero si yo arranco con un tema que no suena bien en el piano, voy como muerto. Así que yo siempre atacaría como temas que suenan bien en el piano, como para que si yo no voy a hablar con nadie toda la noche, lo que escuchen sea música de calidad. Otra cosa que suele haber en el público, que a veces, o sea, si uno conocemos a la gente, no lo vemos de movida, pero es que también hay muchos aficionados a la música, los famosos melómanos, que suelen ser gente muy entendida de música, en lo cual te conviene en momento poder reservarles alguna música de buena calidad, porque la van a estar esperando, aunque no tenga que ser todo. Vos podés guiñar el ojo como para decir, toco esto también para aquel otro, pero en el momento vas a tener que darle algo bueno. Así que siempre está bueno tener algo bien preparado. Y a no achicarse, generalmente los melómanos saben más de música que nosotros mismos. Así que es un tema también, una raza de gente a tener en cuenta. Con respecto al repertorio, yo no tengo un consejo para dar de movida. O sea, sí hemos hablado de cómo ir preparando un repertorio para sentir que tenemos un show, ¿no? O sea, bueno, me armo las cosas. Pero también a medida que vamos tocando, vamos a tener que empezar a testearlo. Vamos a tener que empezar a ver qué reacciones genera en cada canción en cada público, para poder acordarnos de que tal canción no funciona así o así y empezar a usarlo eso a nuestro favor. Yo no puedo decir, quiero levantar a la gente acá solamente a fuerza mía. No podemos pensarnos como artistas que somos unos modificadores del mundo, ¿no? Que nuestro poder puede cambiar el mundo, sino que es la música la que lo hace. Entonces, si yo quiero, no sé, hacer bailar a la gente, no va a ser tanto mi fuerza bailadora, que un poco tiene que haber, sino que también voy a saber ya qué repertorio hace que la gente baile. Yo, a medida que fui aprendiendo cómo funcionan las canciones que toco, muchas veces hasta me permito hacer chistes como decir, voy a hacer un experimento social, por ejemplo, y saber de que tal persona, tal momento voy a lograr tal efecto en el público. Y capaz que hago bromas con 2 o 3 que están cerca, pero porque sé que es muy probable que ese tema lo haga. Lo hizo tantas veces, creó esa reacción. Supongamos, un tema que sí o sí genera que la gente empiece a tener el estribillo. Entonces yo me puse a tocar, y ya sabiendo, y capaz que haciendo un chiste con alguien que está ahí cerca, todavía cuando voy a encarar ese estribillo, con mi cuerpo ya lo preparo bien y lo jetoneo. Lo más probable es que logre ese efecto y bueno, de paso quedas como un mago, ¿no? Pero se trata de eso, de que y ahí es donde juega a favor el tiempo y la experiencia. Cuanto más tiempo tenemos, mejor tenemos testeado nuestro repertorio. Para saber aprovechar cómo darle a cada tema un lugar de poder, un lugar bueno en tu planificación. Para mí el bis también tiene que ser planificado, así también como el comienzo. Generalmente cuando tenés mucho repertorio y empezás a tocar mucho, lo que puede pasar es que eso parezca mucho más libre, pero no es tanto porque no tengas un principio y un final, sino porque capaz que tengas 2 o 3 principios, 2 o 3 finales. Pero está bien para mí que no te agarre también de sorpresa, inclusive hasta el bis. Si voy a tocar y después voy a tocar un bis porque me lo pueden pedir o algo, eso ya tenerlo armado es mucho mejor que a último momento estar. Supónganse que tocamos un tema re bonito, re lindo, que muestra todo lo que queremos decir y dejamos al público emocionado y nos pide otra y la arruinamos porque después empezamos a titubear, tocamos algo que está por debajo de esa calidad. Yo creo que tenemos que tener un bis también planeado. Es un poco lo que hacía también René Lavand, ¿no? Que él agarraba y dejaba lo que parecía ser su mejor truco para el final. Y claro, cuando terminaba ahí la gente aplaudiendo a rabiar. Y el tipo decía, pero ¿cómo puedo irme así? Y te clavaba un truco que estaba mejor, obviamente, sabía. Si tenía un truco de 10 y uno de 9, bueno, hacía el de 9, total después iba a ser el de 10, ¿no? O sea, no mandaba el de 10 para que le quede el de 9, y así. Y si tenía un truco 5 o 6, son los que van en el medio del show. Y con respecto al pánico escénico, ojo que acá también hay un punto, porque planificar elimina el miedo. Una cosa es, justamente, o sea, ir y no saber cómo te va a ir, que tener unas 10 canciones, una listita, sobre todo, yo recomiendo mucho la lista, salvo que ya tengas mucho repertorio y mucha cancha. Si no, la listita. Entonces vos de última, suponete y decís, no me van a aplaudir, no importa, yo me toco mi listita. Y si me aplauden, mejor. O sea, pero no, digamos, seguir un plan hace de que al menos tengas un compromiso con eso. No tenés un compromiso con el éxito, pero sí con tu lista.
no elijan todo el repertorio virtuoso. No elijan todo el repertorio que la rompen en todos los temas. Aún, suponete vas a tocar 10 temas, tenés 10 temas buenos. Bueno, pero alternarlos con otros. No toques al palo todo el tiempo. Alternar virtuoso con sencillo. No solamente porque te puede reducir el estrés, también el cansancio, sino también por una cuestión de respeto a la obra. Muchos he escuchado que recomiendan en los escenarios es justamente alternar esto por una cuestión como de economía del esfuerzo. Pero no nos olvidemos que nuestro objetivo no somos nosotros, sino el público y la obra. Y el público necesita también descansar de esa intensidad. Vamos a mejorar mucho la experiencia del público si le damos, después de algo virtuoso, algo tranquilo. Y lo virtuoso que se vaya como mechando. La obra misma, que es nuestro show, también va a ser algo más elegante si tiene los matices. Y lo mismo se aplica a los errores. He escuchado a muchos músicos recomendar de que si te equivocás, seguí, porque si vos retomás la parte esa, es probable que te equivoques en el mismo lugar porque ya no estaba bien aprendido. Y eso sigue siendo una excusa en la que somos más importantes que la obra. Yo también te diría que sigas. Si te equivocás, seguí. Pero no tanto por esa estrategia en sí, sino por respeto a la obra. La obra no retoma, la obra no vuelve, la obra sigue para adelante. Si hiciste algo mal, una lástima, pero la obra no vuelve atrás, va en el tiempo. La estética y la funcionalidad, la realidad de la obra tiene una dirección. Si vos te equivocás, tenés que seguir. Pero no se te ocurra hacer una pausa como esta. Y en las misceláneas, ¿qué les puedo decir? Tener el equipamiento bien afiladito. No sea cosa que vos empieces a tocar y tengas que toquetear cables, donde justamente si vos tenés una postura interesante para tocar, tenés un sonido lindo para tocar, tenés un repertorio lindo para tocar, pero al final tu postura se estropea porque estás corrigiendo cables, si tu interpretación se estropea porque estás corrigiendo cables, si tu música se altera por eso, al final vas a descubrir que tener todos los cables, todo el instrumento, la amplificación, todo bien afiladito, va a ser la mejor inversión para que tu música esté resuelta. Trata bien a todo el personal, a los mozos, a los sonidistas, a la gente que limpia, a todos, los cocineros. Yo cada vez que iba a los bares, yo realmente me hacía amigo de todos, de los cocineros, de la gente que limpia, de las mozas, de los mozos, el patobica de la puerta. No te drogues, salvo que todo el mundo esté drogado con lo mismo. Digo, hay mucha fantasía acerca de que si yo, me drogo, toco mucho mejor. Y en realidad es una sensación, claro, porque vos te aturdís pero si está, ojo, si vos te aturdís y todos están aturdidos igual, es buen fenómeno, pues están todos locos en la misma y a todos les parece bárbaro. Pero si vos aparecés drogadísimo y están todos caretas, vas a quedar como un idiota, nada más. Tampoco, esto también ya sería como un consejo medio como físico, ¿no? Tampoco comas hasta reventar antes. Hay artistas que prefieren ni siquiera comer, porque es cierto, te resta un montón de recursos, la digestión empieza a usar recursos del cuerpo y del cerebro. A mí igual me gusta comer antes de... Si me ofrecen comer antes de tocar, yo como, pero es cierto... Bueno, pero no me mato comiendo. Es cierto de que te reduce un poco. Lo que pasa es que mis shows son relajados, entonces yo puedo tocar con 2 grados menos de rendimiento. No se nota. Los cantantes generalmente prefieren no comer también por otros motivos, ¿no? Bueno, anda eructando o le afecta la voz. Pero bueno, también hay que respetarlo. Muchas veces cuando vamos a tocar con cantantes y músicos, a veces los músicos tenemos un comportamiento distinto a los cantantes, pero bueno, tienen otras cosas que cuidar. Y no me crean todo lo que digo, experimenten. Yo soy un poco exagerado. Queridos pianófilos, nos estamos viendo pronto. Gracias por dejarme compartir. Nos vemos.